Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con nuestra sección El Mostrador en la Clave. Con nosotros Federico Joanón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, Fernando. Muy buenos días. Buenos días. Y también está Santiago Escobar. Chago, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Buenos días, Federico. Hola, Chago. Buenos días. Estamos teóricamente, y veo por algunas partes que hay ya algunos cortes en algunas carreteras porque estamos en medio del paro de los camioneros. No sé si han podido aquilatar qué tan extenso, qué tan fuerte ha sido hasta ahora. Lo que yo tengo claro es que todavía no es algo muy radical. Entiendo que está cortada la ruta 68, pero dejan circular una pista. La ruta, la que va a San Antonio, también se están juntando camiones. Pero pareciera que no es algo, por lo menos hasta esta hora, tan radical de cortes definitivos y completos de rutas. Hasta ahora. Sí, ahora se sabe que una de las organizaciones de camioneros es la que ha promovido este paro, mientras las otras no. Incluso algunas lo han criticado como un acto de terrorismo, pero los camiones tienen la particularidad de que tú, 6, 7 camiones y ya tienes un corte prácticamente imposible sí, claro. de evitar, porque son maquinarias muy grandes, muy pesadas. Es como si de repente los mineros decidieran hacer un corte de calles con la retroexcavadora, digamos. No es una cosa tan sencilla como llegar y moverla. Así es. Pero se ha ido desinflando el paro. Vamos a ver qué pasa. Pero ayer ya estaba bastante más desinflado, tanto por la acción de los otros gremiales de dueños de camiones, fundamentalmente la liderada por el señor Araya, pero entonces tenían un movimiento dividido, el gobierno ya estaba más empoderado. Además, acordémonos que este es un tema casi intragobierno, porque quien lidera la gremial que va por este paro, que está haciendo este paro, está haciendo este reclamo a través de este paro, es liderada un señor Pérez, que es UDI o como si fuera UDI, como si fuera. Entonces, es bien paradójico, porque al frente está el ministro del Interior, que también es UDI, y un UDI duro. Entonces, todos estos elementos o variables han hecho que se desinfle un poco, además de que la tramitación de proyectos de ley que exige la gremial de camiones que están en lo del paro no depende del Ejecutivo, depende de los ritmos legislativos. Son casi todos dedicados al orden público, a la seguridad pública, y todos sabemos que los problemas de la Araucanía no son de ese tipo. Entonces todo esto ha hecho que se desinfle en algo el paro. Ahora, cualquier cosa puede hacer que pesque más fuerte, pero hasta ahora está medio desinflado, ¿no? Chago, ¿cómo ves tú esta situación? Mira, yo la veo, esto es como una pelea dentro de una sociedad limitada, ¿no? Pérez y Pérez, ¿ah? Pérez y Pérez, claro. Compañía limitada, porque el tema básico es la UDI. O sea, es paradójico, pero es Pérez y Pérez, porque aquí lo que hay el ministro del Interior hizo un punto de prensa ayer después de una reunión que había tenido la comisión, porque se está legislando, pero mira, el orden público no se asegura con la discusión de leyes. El orden público es una cosa y la discusión de leyes es otra. Y entonces ahí yo noto todavía, pese a que el paro se ha ido, como decía Federico, yo estoy de acuerdo, desinflando. También estoy de acuerdo contigo, Fernando, que es muy difícil controlar si los camioneros, 7 o 10 camioneros o 20 tienen
ganas de poner sus camiones y atravesarlo en la carretera, la cortan con mucha facilidad. Bueno, para eso está la maquinaria de vialidad, pues, para despejar los caminos cuando hay obstáculos de esa naturaleza. Entonces yo no sé de verdad si el gobierno quiere o no mantener el orden público. En el punto de prensa del ministro del Interior el día de ayer hizo referencia a la percepción de seguridad. No, si no es un problema de percepción de seguridad, hay inseguridad en la carretera en la zona de la Araucanía, eso es efectivo, y en segundo lugar, para eso tenemos un dispositivo de carabineros y de policía que tiene que ser usado. Independientemente de que la tendencia a tener que dialogar los temas son fundamentales, pero lo que me da la impresión es que en el petitorio de Carabineros hay un petitorio sobre leyes y la asunción de una representación de carácter de voluntad o de demanda parlamentaria que no tiene mucho sentido, ¿no es cierto?, manejarlo con un paro de carácter indefinido. Entonces, por eso digo, esto es Pérez y Pérez al interior de la UDI. O sea, es un problema casi local y de gobierno y fundamentalmente de carácter político al interior de un partido que enfrenta a dos facciones de ese partido con el mismo apellido. Pero voluntad de gobierno tiene que haber para garantizar que haya orden público en la carretera. Y ya digo, o sea, condiciones de despejar hay. No, nadie puede decir que si es que hay voluntad, ya se ha aprobado otras veces, o sea, los camioneros no pueden manejar el país, no tiene mucho sentido. Bueno, vamos a ver cómo sigue eso, porque está todavía muy preliminarmente ejecutándose. La otra variable que ha sido interesante es que a partir de lo que planteó Joaquín Lavín el domingo pasado, de pronto se desencadenaron una serie de situaciones políticas, algunas de ellas vienen interesantes. En primer lugar, aparecen una cascada de personas que plantean que si es que Lavín, con su lógica de socialdemócrata, va a transformarse en representante de su sector en las elecciones, hay otros que dicen estar en condiciones de hacerlo de una manera más fidedigna, y así aparece Iván Moreira, con quien vamos a conversar a las 10:30, y Evelyn Matei, que planteó que estaría dispuesta también a ser candidata presidencial si es que acaso es necesario reflejar mejor el espíritu de su partido y de su sector, antes que Lavín, que se ha llevado bastantes mamporrazos ahí de su propia gente. Había muchos candidatos esperando ahí a la vuelta de la puerta. Pero es normal en la política, imagínate, todos los que se dedican a la política quieren ser presidentes, por otra cosa que algunos tienen la oportunidad y otros no. Pero, y aquí, oye, habiendo un pingo un poquito debilitado por un comentario un poco audaz, aparecen al tiro, ¿no? Es divertido mirarlo así, pero es normal, la política están todos esperando su oportunidad, ¿no? Pero es que yo lo veo quizás, y lo he dicho varias veces, de una manera distinta, porque, a ver, ¿qué fue lo que gatilla esto? No es a mi modo de ver, no es una posición de Joaquín Lavín con un nuevo adjetivo, socialdemócrata en este caso. No. Yo lo que creo que esa frase representa, o que causa eventualmente el que pueda saltar, por ejemplo, Evelyn Matei, a decir que eso no es representativo y ella está dispuesta, con lo complejo que fue su primera intervención en las candidaturas presidenciales, es que cuando tú estás haciendo una definición de ese tipo, y yo insisto en algo que conversamos ayer, lo que tú estás diciendo es que aquello que te ha mantenido, que en lo que has creído, aquello que tú has impulsado con la fuerza de las armas en un momento dado en dictadura y después a través del voto democrático, que es el modelo
de neoliberalismo clásico que nosotros tenemos, o el neoliberalismo chicayano, como se le quiera llamar, esa idea que agrupaba todos los bienestares posibles de la ciudadanía en torno a la lógica económica como eje central y la mirada del esfuerzo personal, del rasgarse con las propias uñas, la idea del Estado subsidiario, todo eso se amenaza. Y por lo tanto, estamos hablando aquí de una situación donde va mucho más allá de una persona que se pone un adjetivo, va a algo que la gente, ellos temen, puede interpretar como que se acaba una época, se acaba una era, y eso no se quiere que pase, por eso se vota rechazo. Mira, me hace fuerza lo que tú dices, seguro que tiene mucho de eso, ¿no? El miedo al cambio y a que venga algo distinto y el que el candidato propio no refleje lo que quiere el sector. Pero lo que pasa es que el comentario Joaquín Lavín no es un comentario aislado, que divide aguas con su sector, con el sector más duro de su sector, por decirlo de esa forma. El sector duro de la derecha está incómodo con Joaquín Lavín hace rato, por muy UDI que sea, y no hay que olvidarlo que es un UDI muy UDI, el corazón de la UDI, y de todos los entornos de la UDI, incluido la Universidad del Desarrollo, están incómodos hace rato porque acuérdense que se viene desmarcando hace rato, con el afán político de ganar votos hacia el centro político, pero con eso descuida el sector más duro, recalcitrante, más convencido de la derecha dura. Recuérdense que fue todo un trauma para su sector cuando él estuvo a favor del retiro del 10% y todo su sector estaba cuadrado con que no se retire. Después estuvo a favor del apruebo una nueva constitución, cuestión que el sector más duro de su sector está en contra, está por el rechazo. Entonces, esta es como la enésima vez que Joaquín Lavín, por irse hacia el centro, le pega en las canillas a su sector. Entonces, más que una declaración, es una declaración, pero más que eso, y por eso que ya los que estaban incómodos empiezan a perfilarse como posibles pingos en la carrera, ¿no? Porque es una forma de demostrar molestia, es una forma de decirle a Joaquín Lavín, párele, concéntrese también en nuestro sector, es una forma, es decir, tiene muchas posibles lecturas, pero no es una sola declaración, son varias, y lo que pasa es que está bien fuerte, porque es decir, yo ya no soy del sector, soy de otro sector, entonces ¿qué pasa con los que quieren tener un candidato del sector? Y ahí empiezan a aparecer. Bueno, ahí tenemos un punto, Chago y Federico, que es interesante porque no sé si habrá coincidido o no habrá coincidido, se habrán acelerado las cosas o no se habrán acelerado las cosas, pero ayer se anunció que la UDI va a tratar de buscar un camino de entendimiento para la elección de alcaldes junto con el partido de José Antonio Kast. Oye, pero mira, yo de verdad creo que esto es como entrar en una vieja botica y no tener remedios etiquetados, ¿no es cierto?, sino tener frascos con etiquetas. Entonces entramos en una vieja botica donde lo que importa no son solamente los frascos con las etiquetas, ¿no es cierto?, que dice, mira, esto tiene bicarbonato, esta otra cosa es, no sé, sales de fruta, no sé, pero importan los contenidos, ¿ya? Y aquí el problema fundamental a que se enfrenta la derecha, y yo creo que ha sido tratado de manera muy liviana, o sea, la afirmación de alguna manera de Joaquín Lavín sobre soy socialdemócrata tiene que ser corroborada con un contenido esencial. Los contenidos del debate constitucional en Chile van a ser o somos una sociedad homogénea de tipo rusoniano, es decir, la Constitución va a representar solamente un etos nacional y no hay diversidad, no hay pluralidad,
o somos una sociedad plurinacional que requiere de contenidos específicos en la Constitución, donde no todo es homogéneo? Tenemos un problema mapuche, tenemos un problema de minorías étnicas, tenemos un problema de constitución económica, tenemos un problema de representación de sociedad, ¿no es cierto?, una crisis fuerte de representación. Entonces, es un poquito más que la etiqueta. Y yo creo que todavía, y eso hay que pedirle a Joaquín Lavín, ¿no es cierto?, no es la disposición a decir aquí encontramos el frasquito con la etiqueta, ¿no es cierto?, y nos cambiamos de sal de fruta a socialdemocracia. No, la verdad es que la discusión en la derecha, que es una discusión que no termina de madurar, y que la gente que observa esa discusión no termina de empujar, ¿no es cierto?, respecto a los contenidos específicos del debate constitucional en el país. Nosotros tenemos un sistema en crisis y yo quiero escuchar efectivamente propuestas en ese sentido, no de etiqueta, no decir, mira, yo soy socialdemócrata, no, yo soy libre mercadista, no, mira, yo soy socialista de teoría de la de la democracia directa, como dice gente del Frente Amplio, democracia directa. Aquí tenemos una discusión sobre representación política en un país plural que requiere gobernabilidad, que requiere redistribución, que requiere pacto económico o acuerdos económicos importantes. Yo estaba mirando respecto de esto, un minuto solamente pido, pero estaba mirando el crecimiento de empresas de la región de la Araucanía en crisis. Y la verdad es que son empresas de carácter mundial. Si uno toma la CMPC, por ejemplo, Forestal Arauco, se da cuenta de que realmente actores en la Araucanía, donde tenemos hoy día un problema con camioneros, como decía muy bien ayer en el diario Federico, a propósito de la semana política, los grandes actores no están. Y entonces yo quiero que los que se andan poniendo etiquetas socialdemócratas realmente se pongan le pongan el contenido a su socialdemocracia, ¿no es cierto? O sea, digan, mira, en materia de economía, esto no está funcionando y tenemos que discutirlo. En materia de régimen político, esto no está funcionando. Y entonces yo creo que no es un problema de etiqueta, sino de fondo, y la discusión de fondo todavía con la vida está en el aire. Porque no se trata de la integración de las Condes, sino de la integración del país. Y yo creo que no hay que entusiasmarse con la declaración, si bien tiene el impacto que tiene, porque están acostumbrados, son una iglesia, en la derecha operan como una iglesia, igual como es una iglesia el Partido Comunista, ¿no es cierto? O sea, hay unas verdades absolutas que en política hoy día parece que están siendo cuestionadas, porque el pensamiento sobre cómo se administra el país es mucho más transversal, las decisiones que tienen que tomar los gobiernos y la simpleza tiene que ser mucho más transversal. Entonces, no sé, yo creo que vamos a tener mucho de esto, de predicadores, etcétera, pero necesitamos contenido y eso es lo que nos está llegando. A propósito, voy a decir, después de los dos viejazos que te mandaste, que Botica es una farmacia y... Sí, por eso. Es que lo hice a propósito, sí. Por eso, Botica. Porque lo que están haciendo es una botica y no están haciendo una distribución. Si lo que estamos discutiendo es si vendemos remedios en los supermercados, en el retail, pues, y esa cuestión falló, entonces están actuando como si estuvieran frente a una botica. Y esta no es la botica, esto no es una botica. Bueno, pero como sea ese cosa... Como... Ese viejazo tiene mucha modernidad, Fernando. Tiene historia, sí. Tiene historia. Sí. En todo caso, lo que sí está empezando a pasar es que estas cosas que pueden ser declarativas para muchos generan conducta, generan respuestas inmediatas que probablemente no estaban tan posicionadas o tan claras en un momento dado. El salto de Evelyn Matei como potencial candidata para representar el sector después de Lavín, mencionando a Lavín, el que se llegue a un acuerdo con José Antonio Kast para
tener candidatos en una lista común para alcaldes, el que eventualmente tú puedas ver otras figuras de la UDI que salten a plantearse como potenciales candidatos en medio de un desorden todavía bastante grande a nivel de gobierno, es muy simbólico quizás de la pérdida de control que se tiene de aquello que mueve el país. El país está hoy día moviéndose por variables que no tienen nada que ver con la institucionalidad, salvo Fernando, cuando tú tienes que usar esa institucionalidad para, por ejemplo, reclamar tu 10% de las AFP, que fue una decisión extra institucional que se plasmó, extra institucional en el sentido de la idea, que se plasmó a través de un mecanismo institucional. Pero Fernando, mira, yo insisto en el asunto de los contenidos, porque lo único que hay con contenido en materia de renovación institucional en el país es lo que hace el INMATEI y lo que hacen todos los que empiezan a rescatar la idea de la autoridad y la sociedad homogénea en un país que hoy día es plural, ¿no es cierto?, y que necesita gobernarse por democracia. Entonces, es verdad lo que tú señalas de que la posición de Lavín lo que genera es un debate al interior, tiene efectos, es verdad, pero el efecto que tiene es convocar bajo la idea del autoritarismo, ¿no es cierto?, el presidencialismo extremo, etcétera, etcétera, a todos los dispersos, todos los que andaban un poco pololeando con la idea de una apertura democrática, porque digámoslo claramente, el debate hoy día en la Constitución va a ser de fondo en materia de régimen político, de gobierno interior y en materia de pacto económico. Y desde ese punto de vista, entonces, los contenidos no están definidos por quién es o no candidato, sino que van a ser contenidos sobre cómo vamos a manejar la economía, cuál es el pacto constitucional respecto del régimen político, gobierno con cámara única o con semipresidencialismo, más autonomía en las regiones, tal reforma. Eso es lo que vamos a tener que discutir. Y la verdad es que yo no veo estos voladores de luces sobre la imposibilidad de los procesos constitucionales normales, con contenidos, con debates reales, que no veo tampoco que se produzca en la oposición. Pero digo, eso es lo real. Lo otro, lo de Evelyn Matei, que quiere ser candidata, bueno, si este país tiene parte de la crisis de su régimen político, es que hoy día aparece alguien con cierta popularidad y ya lo nombran candidato o cara presidencial, es porque no hay candidatos realmente, excepto Lavín, que está puesto ahí de manera casi eterna desde el fortín de Las Condes, ¿no? Pero no hay candidatos realmente a la presidencia de la República, por eso hay tantos candidatos a la presidencia. Federico. Sí, coincido con lo que dice el Chago. Efectivamente, cuando hay tanta proliferación de candidatos, porque realmente no hay candidatos, y eso, si uno mira el espectro político, no hay candidatos, porque la izquierda, centro-izquierda, centro-derecha, no tiene a nadie realmente liderando. Hay algunos que tienen mejor aceptación en las encuestas, pero no hay nadie liderando. El caso de Lavín, el exproceso con un afán de conquistar el centro, proviniendo él de la derecha más dura, se ha desperfilado y está abriendo el flanco por el lado de la derecha. Entonces, capaz que lo terminen desbancando por miedo de la derecha de quedarse sin candidato propiamente tal, que era el más posicionado, pero tampoco es un líder de su sector. Es una persona que tiene buena aceptación en las encuestas para efectos de pensar en presidenciables, pero no es un líder de su sector, nunca lo ha sido. No hay líderes en los sectores. Pueden surgir, pero hoy día no los hay, y eso fomenta esta especie de ¿cómo se llama? Explosión de presidenciables.
Sí. Yo insisto en lo que vengo señalando desde que escuché a Joaquín Lavín decir eso, que me impresiona cómo una persona, la persona, digamos, es capaz de hacer que no se escuche lo que dice. Que es una situación... tanto se fijan en Joaquín Lavín que se olvidan algunos en lo que está diciendo. Yo creo que, para parafrasear a ese asesor de Bill Clinton cuando le dijo es la política, estúpido, para que se concentrara Clinton en la economía. Perdón, en la economía estúpido, para que se concentrara en ese punto en su campaña. Hoy día es, parafraseando aquello, es la ideología estúpido. En eso te tienes que concentrar. Si lo que vamos a hacer es un combate de ideas, es un combate de visiones de país, es un combate retórico importante, argumental, sobre cómo quieres que se constituya el principal documento que te rige. Es ideología. Hoy día la palabra ha estado tan escondida, tan guardada, tan absolutamente manoseada para tratar de parecer que siempre es malo, que cuando hoy día se ve como probablemente nunca antes en los últimos 30 años, que la diferencia es visiones de país, cómo se deben hacer las cosas en términos ideológicos, uno sigue creyendo que son personas. Oye, Fernando... Y le regala al contrincante ese factor, porque ese factor se soluciona cambiando la persona. Fernando, pero mira, muy simple. Si tú dices, mira, yo soy socialdemócrata, entonces de atrás viene el siguiente discurso. Yo estoy de acuerdo con tener una carga tributaria de 40% y no de 20% como tenemos hoy día en Chile. Porque sin esa carga de 40% tributaria no podemos hacer la sociedad de bienestar público, no digo privado, público, que tienen los países. Entonces estoy proponiéndoles que seamos Noruega, que seamos Dinamarca, que seamos Suecia. Esa es la discusión que tiene que venir, pues. Y no que seamos... Bueno, pero es que eso es lo que yo quiero escuchar de Lavín. Pero ¿por qué tienes que escucharlo de Lavín si lo que te importa a ti pero si Lavín diga es que te meta... Lavín acaba de meterle un petardazo a su sector y uno... Es como si el Papa saliera mañana... Perdona, es como si el Papa saliera mañana y dijera, mira, he llegado a la convicción de que en realidad Dios no existe, y alguien dijera, es que este Papa siempre dice cosas raras, oye, la cuestioncita, mira, es extraño, es argentino, ahora le gusta el fútbol, ¿qué querís tú? Escuchen lo que dice y después vean lo que significa, la dimensión que significa para las posiciones de las personas que quieren avanzar hacia algo más progresista esa situación. Pues. Tú citabas el asesor de Bill Clinton. Bueno, pero es que eso es. O sea, la etiqueta no es etiqueta. Es un contenido específico de cosas específicas que es lo que ha hecho que el país haya tenido estallido social, que ha hecho que el país esté como esté y esté demandando lo que está demandando. Entonces son contenidos, no es solamente ideología, no son solamente etiqueta. La ideología son ideas, de ahí viene ideología, ideas para manejar la realidad. Exacto. Eso es política. Hagamos una pequeña pausa y seguimos. Si el reloj marca el mediodía, es hora de Metrópolis y su primera edición. Saltan a la cancha Felipe Bianchi, Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo con una completa revisión de las principales informaciones del día. Noticias, actualidad, cultura y por supuesto, todos los deportes. Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Donde más, en la 92.9 en el Gran Santiago. La clave, me escucha. En esta época más que nunca, lo más relevante es el cuidado de las personas. Un espacio de trabajo limpio es tu mejor aliado. Para el cuidado de tus clientes y colaboradores, contáctanos. Somos Saín, especialistas en limpieza y desinfección de oficinas y espacios comunes. Una oficina limpia es una oficina feliz. Encuéntranos en oficinafeliz.cl. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Santiago Escobar y Federico Joanón, con nosotros.
¿Cómo han visto esta situación que inevitablemente creo yo que se va a aumentar sus decibeles en términos de la posición que tengamos que tener con vistas al acercamiento al plebiscito del 25 de octubre, que es esta idea de el sufragio de personas con COVID? ¿Puede una persona que tiene COVID y que eventualmente pueda estar incluso asintomática votar? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Es algo... todo el sistema de votación de alguna manera está presionado por estas variables de la pandemia? Bueno, son todas cosas solucionables. El derecho a voto no puede estar supeditado a si la persona tiene COVID o no. El punto es si puede votar físicamente, si se siente mal y no puede salir, no va a votar, sea que tenga COVID o que tenga pulmonía o que tenga gotas. Si no puede salir a votar, no va a poder votar. Entonces, si le ponemos un elemento adicional, bueno, pero si se siente bien y ya se mejoró, aunque le queden días de cuarentena, o es asintomático, como decías tú, Fernando, ¿qué hacer? Bueno, el servicio electoral tendrá que tomar las medidas para que puedan votar. Será una mesa separada, con una entrada separada, será incurrir un poco más gastos para tener un lugar de votación por localidad, especialmente para la gente que es asintomática o está en condiciones de levantarse y ir a votar. Tienen que garantizarse el derecho a voto de los enfermos que estén en condiciones de votar, pero sea la enfermedad que sea, no solo por COVID-19. Esa es mi impresión, Fernando. Yo creo que el derecho a votar es algo sagrado en una democracia, por supuesto, en la medida que se pueda ejercer. Si se siente mal no va a poder levantarse, si se está enfermo con fiebre no va a poder levantarse, sí, pero eso de la enfermedad que sea, ¿no? Esa es mi impresión. Bueno, mira, a mí mi impresión que me da, Fernando, es que, mira, cuando el voto era obligatorio en este país, ¿cuál era la excusa? O sea, estar a más de 200 kilómetros, no me acuerdo, creo que esa era la distancia, ¿no es cierto?, del lugar de votación. Y entonces había que ir y pedir un certificado y decir, mira, no puedo ir a votar porque estoy a 200 kilómetros. Era obligatorio el voto. Hoy día es voluntario. Entonces, y estamos creándole problemas de obligatoriedad. El voto es voluntario y la gente va libremente a votar. Y no se puede cargarle al servicio electoral, ¿no es cierto?, que sea el aparato de control. Pero resulta que el país se ha ido, por lo menos, acostumbrando a dos cosas: a hacer una fila de tercera edad y a hacer una fila de otra gente. Entonces, porque entonces la tercera edad circula más rápido y entonces la entrada te toman la temperatura, en fin, qué sé yo, mayores de 65 años en esta fila. Entonces, estamos hablando de problemas ficticios, Fernando. O sea, la gente tiene que ir libremente a votar. Y como dice Federico, los que se sientan mal seguramente no van a votar, no habrían ido ni con el voto obligatorio ni con este. Y te apuesto que con el voto obligatorio no hubiera habido esta presión. Porque si tú estás poniendo en funciones, si yo me puedo subir al metro, lo he dicho varias veces, puedo hacer una fila para ir a votar. Si voy a comprar insumos y me dan, puedo hacer una fila para ir a votar. ¿Cuánto se va a demorar el trámite de votar? ¿Cuánto se va a demorar? ¿Cuál va a ser el contacto físico? ¿Habrá posibilidad de pararse unos metros antes, ¿no es cierto?, y de ir y de no contagiarse con el lápiz, o de tener lápiz, o tener, no sé, alcohol y limpiar? ¿Va a ser más peligroso que subirse al metro e ir a votar? Esa es mi pregunta, y yo digo que no. Estamos creando, o sea, esta discusión es verdad, ¿no es cierto?, que algunas medidas simples el CERVEL debería haberlas pensado cuando estaban en las largas vacaciones de la pandemia, pero bueno, no lo hicieron, ya, pero de alguna manera entonces vamos a tener que tener incluso una posibilidad de capturar trazabilidad hoy día, ver exactamente, hacer normalmente como ocurrió en Corea al principio de la pandemia, que hicieron una elección y no hubo un resultado de mayor contagio ni cosas por el estilo. No veo por qué va esta discusión, de verdad lo digo,
porque además estamos hablando de números muy pequeños. ¿No es eso lo que nos dicen las estadísticas médicas? No nos dicen que vamos paso a paso y vamos disminuyendo y está bien el confinamiento como medida. Bueno, es fácil, es distanciar a la gente y tratar de que los ancianos o la gente mayor de 60 años circulen lo más rápidamente posible. Y eso es una doble fila ahí mismo en la misma mesa donde se vota, punto. Y todos con mascarilla, hay que ir a votar con mascarilla, que eso protege al resto. Claro. Eso protege al resto. Ayer partió el tiempo de propaganda electoral y salieron rápidamente varias piezas, algunas mejores que otras, pero ya está la cosa lanzada. Desde ese punto de vista está totalmente lanzado. Tuviste que ayer se anunció que se suspendía la parada militar. Claro, al comienzo parecía que no, pero al final lo suspendieron. La suspendieron, sí. Bueno, deberían suspenderla para siempre, yo digo. ¿Por qué, Charo? ¿Por qué para siempre? Y nos muestran cosas lustrositas, así limpiecitas, los artefactos de guerra tienen que funcionar, ¿no es cierto? Cuando necesitamos un puente mecano, yo lo pondría a armar un puente mecano ahí en la elipse del Parque de Cousiño. ¿Cuánto se demoran? Como 2 semanas. No. Sí. Ahí yo creo que hay opiniones para todos los lados y las tradiciones tradiciones republicanas son tradiciones y algunas cosas cuestan más caras que otras, es verdad, pero no creo que haya un ánimo de suspender la parada militar para siempre, no tengo idea. No creo. Está bien, si la ceremonia militar... El Chavo no le gustan los militares desfilando, y eso varios lo compartimos, pero creo que el rito, la tradición republicana de la parada militar es algo que de alguna manera muestra una situación distinta de las Fuerzas Armadas, como quizás varias personas estamos marcados por otra situación. Y desde ese punto de vista, mostrar una imagen de cómo, de la, llamémoslo así, del rol permanente y el rol de institución republicana que tiene la Fuerza Armada, me parece una situación absolutamente menor el que puedan desfilar o no puedan desfilar. Si no se quisiera, si expresaran de alguna manera, quizás sería mejor discutir si que tenerla o no tenerla, pero no continuar o descontinuar un rito. Oye, Fernando, mira, si yo de verdad creo que hay 4 instituciones esenciales en cualquier pueblo de Chile, ¿no es cierto? Tener una plaza para izar la bandera, ¿no es cierto? Tener una ceremonia, tener una banda con uniforme, etcétera, tener una iglesia donde ir a confesar los pecados, en fin. Hay como una hechura cívica, ¿no es cierto?, del país. Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, simplemente mi comentario sobre es que tradicionalmente las ceremonias militares hechas como las hacen los chilenos son una demostración de fuerza, no son una demostración cívica. Entonces, podríamos reducirla, hacerla más compacta, más al estilo de lo que hace la Armada en la Plaza Sotomayor, ¿no es cierto?, de algún ratito, y no hacer desfilar carros y tanques y ahora pasan y los aviones vuelan y toda la cuestión. Cuesta caro eso, es caro y le estamos mostrando qué a quién. Nada, po. Una cosita chica y vamos con las fondas, mejor. Bueno, en esta hay opiniones para todo. Yo creo que una tradición que debe continuar, es muy chilena, pero tiene raíces en muchos lados. No es tan chilena, no es tan chilena, está en todas partes. Pero déjame completar la idea. Es muy chilena, pero tiene tradiciones antiquísimas desde la época de Nona, ¿para qué decir? Imagínate, en la República Francesa es fundamental todo lo que son los desfiles militares, pero concentrándose en Chile, todo pueblo le gusta tener su parada y sus cosas, y la parada militar congrega, es transversal,
yo creo que es una bonita tradición, independiente de que cuánta material de guerra se muestre o no se muestre. Como ceremonia a mí me gusta. A mí en lo personal creo que aporta una tradición republicana. Sí, hay un dicho en cine, en análisis de contenido del cine más bien, no es una cosa que necesariamente provenga del cine mismo, sino que proviene, ha sido puesto por el análisis de contenidos del cine, y que dice de que cuando tú tienes un guión que se desordena mucho, no sabes exactamente en qué parada está cada personaje, o han pasado demasiadas cosas, tú tiras un rito en la mitad del guión, un bautizo, un matrimonio, algo donde los personajes puedan confluir y salir ordenados a partir de ese momento. Es la lógica del matrimonio del padrino, que parte es muy importante, o el bautizo de la hija del padrino, que se da en un instante donde están ocurriendo un montón de cosas. Los ritos ordenan las cosas, básicamente es lo que se dice. Sirven como una especie de concentración común en una determinada materia que probablemente no tiene más contenido a veces que el rito mismo, pero por eso que cuesta tanto terminar con tradiciones, digamos, a pesar de que nosotros hemos roto varias. Oye, claro, pero a medida que tú rompes tradiciones no se reponen otras, si no hay otras. Entonces, a esta altura hay que cuidar las que quedan, porque son transversales, pues, y reúnen y tienen cierta simbología razonable. Son una institución permanente de la República, las Fuerzas Armadas, que le rinden honores, al presidente de la República, que es su jefe supremo. Tiene un montón de simbología. Está el pueblo, está la gente que va a las tribunas, en fin, se elevan volantines alrededor. Tiene una cosa, que año a año congrega. Claro, Chile tiene esta cosa traumática de la dictadura de 17 años, pero hay que tratar de pasar por sobre eso y quedarse con unas Fuerzas Armadas que son parte de la República, que cumplen con sus roles y que cada 19 de septiembre muestran quiénes son a toda la ciudadanía, le rinden honores al presidente democráticamente electo. Yo creo que aporta más que como rito, como dices tú, Fernando, es un rito que aporta. Oye, yo de verdad me siento muy tocado por este tema, básicamente por lo siguiente, porque yo creo de verdad que van a hacer una contribución, por ejemplo, en materia electoral, cuando el país se moviliza nacionalmente detrás de un hito electoral significativo, la elección de sus representantes, o ahora va a ser el plebiscito. Bueno, ahí van a estar las Fuerzas Armadas desplegadas ayudando a ordenar en la significación cívica de lo que es su aporte, y a mí me parece tremendamente bien. No me parece, eso sí, y lo he dicho siempre y lo voy a seguir sosteniendo, toda esta ceremonia, que en el caso específico de Chile ha tenido incluso la primera ceremonia, el general Parera, el jefe de la guarnición de Santiago, no pidió autorización. No pidió autorización al presidente, o sea, ha habido aquí un tira y afloja siempre de gestualidad. ¿Por qué? Y se fue cortado de inmediato, de hecho sea paso. Porque Fernando, porque el rito no puede esconder ciertas cosas fundamentales. Cuando tú citaste el rito del padrino, acuérdate que el bautizo se estaba realizando, pero estaban asesinando a la mitad de las propias enemigas. A todos los enemigos. Entonces, el rito tiene que ser verdadero. Para salir ordenado tiene que ser verdadero. Y yo creo que uno de los ritos fundamentales que hay pendiente es el debate ético al interior de las Fuerzas Armadas, la discusión ética de las Fuerzas Armadas, lo que significa una Fuerza Armada democrática, no se ha dado en Chile, y no se ha dado básicamente porque los sectores civiles han aceptado que esta cuestión sea así. Como dice Eduardo Santos,
que a ellos hagan como que los mandamos y nosotros demos la apariencia de que efectivamente los mandamos. Pero la verdad es que nos ha costado mucho y todavía nos sigue costando porque no hay un debate ético profesional. Yo respeto mucho a las Fuerzas Armadas, creo que son un componente esencial y permanente de la vida nacional y del poder nacional. Pero ojo, eso significa conducirla efectivamente, mandarla efectivamente y profesionalizarla efectivamente y no dejarla al tuntún. Entonces, los desfiles me gustan, a lo mejor pues no me impresionan, porque son los desfiles, yo muestro de cuán largo es mi fusil o cuán larga es mi cohete, la cohetería, la imagen que uno tiene de desfiles militares es la cohetería frente a Stalin, eso es lo que tiene. Pero una no cosa tienes para qué irte tan lejos, Chavo. Desde aquí hemos tenido paradas militares, pero durante décadas y también muestran las coheterías que tenemos disponibles y los bombos y todo. Le ponen 60 toneladas de un tanque al pavimento de Santiago y dejan hecho tira al pavimento cuando vas a un tanque con oruga. ¿Ah? Menos mal que hay carros con ruedas. Sí, pero una cosa no quita lo otro, pues, Chavo. Una cosa es lo que está pendiente respecto de las Fuerzas Armadas y democratizarla en el sentido de que dentro de su ADN esté el respeto a la democracia y a los derechos humanos y todo ese tema que están pendientes no dice relación con el rito republicano de la parada militar, pues, cosas distintas, ¿no? Es que no quiero que el rito sea el del padrino, ¿entendés? O sea, yo no tomo como modelo político el padrino. Oye, pero Chavo, relájate un poco. ¿Sí? Yo me estaba refiriendo a una cosa técnica en el guión de una película. No significa nada real. Significa que cuando está la cosa muy desordenada, un rito ordena. El rito ordena. Tienes razón. Es verdad, porque el rito tiene que ver con la rutina. Si yo estoy de acuerdo, Fernando, sí, solamente estoy haciendo un punto áspero, rugoso, de puntilloso, a lo mejor un poco tonto. Ok, oye, a propósito, aquí un tuitero, Toro Watanabe, señala que dice: avísele a Chago que agarraron vuelo los camioneros, voy pasando por Curicó y está bloqueada la carretera y se avanza muy lento, así que aparentemente... Que le avisen al ministro del Interior, que le avisen si esto es problema de Pérez y Pérez, o sea, no quieren entender si el gobierno no quiere gobernar. Bueno, que va a ser interesante ver cómo se suscita esto, porque en su origen ya generó controversia al interior de el propio gremio camionero, con diferencias entre las personas que querían parar o no querían parar. Hoy día hay un artículo que por ahí vi de cuáles son las personas, las grandes, los empresarios, los más importantes empresarios que tienen las flotas más grandes de camiones, que no es una información que se conozca tan rápidamente, y todas estas advertencias, amenazas y cosas al final se traducen en expresiones de la realidad que vamos a ver cuáles son. Y la realidad implica también la forma de contenerlo. Tú en eso tienes razón, Santiago. Si es que existe voluntad de enfrentar este paro, lo vamos a ver en un ratito, y además va a ser súper pedagógico para muchas de las cosas que se dicen de boca y que a la hora de tener que realizarlas no se realizan. Vamos a verlo. Bueno, yo espero que ojalá el paro no nunca me han gustado los paros de los camioneros, porque además son paros de empresarios chiquititos. Las grandes flotas se guardan, tienen seguro, no las sacan ni las exponen. O sea, los que exponen sus cositas son siempre normalmente los más chicos. Y los camioneros, lo he dicho aquí en este programa, tienen razón cuando piden seguridad en la Araucanía. No es posible que en 30 kilómetros se quemen tanta cantidad de camiones, porque si uno concentra las estadísticas se va a dar cuenta que son 30 o 60 kilómetros y no es más
los de inseguridad, y no sé por qué estuvieron durante tanto tiempo las cámaras sin funcionar, no hay control en la carretera, no se despejan, en fin. Pero yo tengo la sensación, ¿no es cierto?, de que este es un conflicto local, es un conflicto de seguridad local que debiera ser manejado por el Ministerio del Interior de una manera razonable. En algún momento José Miguel Insulza, que estuvo aquí el otro día en el programa, que tú lo entrevistaste, Fernando, cuando era ministro del Interior, dio orden de que las máquinas de vialidad sacaran los camiones y corrieron los camioneros a sacar las máquinas, porque si las empuja una máquina de vialidad para despejar el camino, para abrir esa barricada, porque es una barricada la que construye, va a echar a perder una maquinita que cuesta $50,000 por lo menos, ¿no es cierto? Entonces, la gente no expone las cosas si no está muy desesperada. Y este paro de los camioneros, a la altura de Maule, yo no veo que puede tener, excepto pura política, siento política de crear animosidad, porque el problema real de seguridad vial para los camioneros está en la Araucanía, y ahí la respuesta del gobierno es fundamental. No es ley, es orden público. Sí, entiendo que están parados en Lo Vasque, en dirección a Valparaíso. Lo que me informa el tuitero en Maule, y me imagino que un montón de otros lugares, y me imagino en la Araucanía también debe pasar lo mismo. Lo interesante va a ser evaluar la eficacia o lo bueno en términos de realización de sus propios intereses. ¿Qué significó esto al final del día? Y para eso la única variable que falta por conocer, si es que han salido ya los camiones y se están instalando, es cuál va a ser la reacción del gobierno. ¿Pero dónde está el piloto? ¿Dónde está el piloto? Tal cual, ¿dónde está el piloto? ¿Quién está gobernando? Porque es clave ver la reacción del gobierno. No es tan duro, se supone, el ministro Pérez. Veamos si es tan duro para enfrentar a su otro Pérez, ¿no? Al Pérez de la gremia de camiones. Esta noticia en desarrollo. Yo creo, a ver, el paro no es un paro de todos los camioneros, y en ese sentido ya viene debilitado, pero claro, con unos cuantos camiones en unas cuantas vías te hace un estropicio bien grande. Pero ahí veamos dónde está el piloto, veamos si el gobierno hace algo, si hace lo que Insulza ordenó en su momento, de que las máquinas de vialidad saquen los camiones para permitir el tránsito. Vamos a ver. No hay tanta máquina de vialidad, creo yo. Es una muestra, Fernando. Si es no, sí, yo sé, pero el espíritu o la voluntad para llevar a cabo eso, cuando están... y es un test bien ácido, porque básicamente el gobierno tiene los mismos reclamos y comparte absolutamente, yo creo, la queja de los camioneros, y además sabe que los camioneros son históricamente, por lo que ya hemos conversado antes, un referente de la formación de este modelo y de este país que se ha creado a partir de lo que hicieron antes del 11 de septiembre del 73. Y más aún, no nos olvidemos, si aquí hubo un desmantelamiento de la competencia. O sea, se ha hecho muchísimo. Para favorecer a los camioneros, sí se ha hecho muchísimo en términos de los últimos 30, 35 años para beneficiar a los camioneros versus su competencia ferroviaria. Si eso es verdad. Es verdad, pero Fernando, pero mira, es tan verdad que el negocio del transporte de carga muchas veces es copado de mala manera. O sea, el gran retail, por ejemplo, opera con sus flotas, las que son propias, porque una parte importante son de terceros, de pequeños empresarios, etcétera, son subcontratados, pero le hace competencia desleal a los transportistas, a la industria del transporte, le hace competencia desleal porque aprovechan viajes de carga para no volver vacíos, etcétera, y hacen competencia leal, son una especie de coleros del transporte. Mira, esto está en las demandas que han hecho muchas veces los camioneros
sobre regulación estricta, porque los obligan a sobrecargar los camiones, por ejemplo, se echan a perder las máquinas y además por eso tenemos tanta pesa en los caminos para que no vayan cargados de más porque hacen tirar el pavimento y eso es un daño al bien público. Bueno, todas estas cosas están en las demandas de los camioneros, pero son cosas racionales que tienen que resolverse incluso con medidas administrativas y ningún gobierno lo ha hecho por una razón muy simple, porque de verdad son un poder grande por el efecto que siendo tan chicos le producen al país. Son un poder, como tú dijiste, Fernando, un poder constituido de manera monopólica donde se acabó la competencia y de repente se dan cuenta que lo están demoliendo por dentro y salen a pedirle al Estado. Y lo que están haciendo ahora en la Araucanía a mí me parece correcto que demanden seguridad, pero no me parece correcto que paren en los Vázquez, pero discúlpame, si tienen doble túnel, tienen vialidad, entonces discutan los temas de SEAL, por ejemplo, los temas del aforo de los camiones, donde hay que hacer las revisiones, que no lo hagan esperar tanto tiempo y les pagan el tiempo que lo hacen esperar para descargar en Valparaíso o en los puertos en general. Y son otros los problemas, son problemas de modelo de gestión económica y no es para esta movilización rara que están haciendo. Bueno, nos vamos, terminamos. Gracias, Chavo. Gracias, Federico. Cuídense. Chao, chao. Igualmente, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.